Llegó nuevamente el fin de semana y con él el análisis más picarón y entretenido de todos, en la voz de Pablo Flores, Carlos García, Mauricio Olivares y César Campos. Esto es Un Balde, por favor. Comencemos. Gracias por estar con nosotros, Osvaldo, por favor. Carlos, ¿cómo estás, hermano, desde Nueva York? César, un gusto saludarte y a todos nuestros queridos invitados también. Un fuerte Ok, abrazo desde Nueva York. gracias. También se encuentra con nosotros Guillermo desde El Salvador. Guillermo, ¿cómo estás? Bueno, gracias por compartir, por permitirme decir unas cuantas palabras desde la reflexión, desde un pues católico convencido, ¿verdad? Y ayudar, digamos, a que nos deje una reflexión en el interior, ¿verdad? Perfecto, Así gracias que vos. gracias por estar aquí. Y Y gusto de verte, Ponce, Carlos, y a vos. gracias igual vos. Gracias, Y Guillermo, Ponce que igualmente. está en Alemania, ¿cómo estás, Ponce? ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Bien, gracias. Siempre, mire, es un Ah, gustazo siempre verlo. La verdad que, no, no, es algo. O sea Yo que chicote lo el veo Puitas no va a seguido. estar, pues, no va a estar el Puitas ni va a estar el Conchito. no, no van a estar, me parece, el Púas creo que anda, bueno, yo sé que Concho anda en Guatemala, ahorita está manejando, va para, no sé para qué ciudad, creo que va para Esquipulas. Y el Púas, nuestro hermano Púas, Pablo Flores, no creo que vaya a estar, pero si en caso se logra unir, va a ser más adelante. Ah, dale. Ok. Perfecto. Así es que, bueno, este va a ser el catolicismo parte 2, se la debíamos porque realmente nos quedamos en una parte bien elemental con respecto al tomar, te estás matando, etcétera, etcétera. Así es que, Ponce, por favor, si sos tan amable, compartirnos tu versión. Quiero saber cómo es que elaboramos este show de una manera que realmente sea efectiva y que realmente toque a la gente. Ok, Así que tenés perfecto, la gracias. palabra, hermano. Gracias, gracias. Un saludo nuevamente a todos desde aquí, desde el otro lado del charco. Como les dije, vamos a ver salir el sol atrás de mí dentro de Ok, una hora más o menos. perfecto. Ok, magnífico. Recordando las últimas palabras con las que terminábamos la primera vez que estuvimos reunidos, decía yo que trascendiéramos. Y Sí, dije yo, agarremos un mandamiento, no matarás. Y en Ujú. ese mandamiento decía yo, el que toma se está matando. Y ahí correcto. dijo nuestro estimado chavo, hey, cerremos. Perfecto. Pero sí, exacto, pero profundicemos, porque la iglesia no nos dice las cosas así. Y no olvidemos que todo está girando alrededor de cómo la iglesia nos va llevando, ¿verdad? Porque estamos hablando del catolicismo, de eso estamos hablando. Claro. Dice el padre, hay un padre mexicano de los Monteros que ha trabajado muchísimo en Italia, los matrimonios, muchísimo. Y él es muy elocuente, muy, muy elocuente. Dice él que qué sabroso es sentarse en un restaurante italiano y que le lleven a uno una buena pasta, una buena lasaña, unos buenos, y decirle al mesero, hey, mire, hágame un favor, permítame acompañar la pasta con una copa de vino tinto. Y viene Correcto. el mesero y dice el padre, eso es sabroso, dice. Y Ah, yo se lo digo, un paréntesis, un comercial para Italia. Comer en Italia la verdad que es increíble porque los italianos, yo les hago la broma que como que les pagaran por ser amables. O sea, la Ujú. amabilidad del italiano es increíble. claro. Entonces dice el padre, eso es sabroso, dice. Pero ¿qué es lo que hace el ser humano? A la inversa, mire, tráigame una botella de vino y de boquita cree que tiene ahí un pedacito de lasaña. Cuando venimos a ver, cuando después dice, me le hizo daño la boquita, dice. Entonces es una Ah, forma figurada en el sentido de decir, la iglesia que nos dice, no miren, los extremos de los vicios no nos llevan a nada. Las drogas, en este caso el alcohol, se está matando. Fíjense que, por ejemplo, agarremos otro mandamiento, no robarás. Muchos creerían
que la reflexión de la iglesia está fuera de contexto. No, hombre, no. Eh, no robar no solo queda en aquel que le sacó la billetera al otro adentro de un bus y que ni cuenta se dio, ¿vea? O cuando uno anda en los trenes ahí en Francia, que es bien típico los carteristas, o en Grecia, que es bien típico los carteristas cuando se aglutinan los turistas. No, y aquí Memo no me va a dejar mentir. El padre Jaime Paredes en la parroquia Cristo Redentor, en uno de sus homilías, dijo un día: ¿quién roba más? ¿El niño que le robó el logo al carro que estaba parqueado ahí porque vino a misa? ¿O el empresario que no le paga el seguro social, la AFP y un salario digno al empleado? Ya. Entonces, la trascendencia que la iglesia nos plantea es grande. No, o sea, la primera vez que hicimos el primer corte, cuando nuestro querido amigo Chavo dijo corte y aquí nos quedamos, quedó esa pausa. Pero hoy que decimos acción, un segundo capítulo, no, cuando yo dije no matarás, no me refiero a ese pedacito, ¿verdad? No robarás. Trascendamos un poquito a cosas más delicadas. Ok. ¿Qué tal el que tiene el vicio de lo que sea? Juego, etcétera. ¿A quién le está robando? Le está robando a su familia, a sus hijos, el derecho de tener las posibilidades para una mejor vida. Cuando de repente llegan a su casa y ¿qué haces? Tomaron o botaron su quincena. Le están robando a su familia. Eso es lo que la iglesia nos va enseñando. No mentir. O sea, podemos trascender y si se fijan, yo no he agarrado ningún mandamiento de los primeros donde dice amarás a Dios sobre todas las cosas. No, he agarrado mandamientos del día a día. Y eso es lo que la iglesia nos va llevando y nos va llevando y nos va llevando. Entonces, si nosotros pensamos por qué es tan necesario para nosotros los católicos el magisterio, refiriéndonos a toda esta equipo de sacerdotes, partiendo del Papa hacia los obispos, que son los que nos dictan, ¿verdad? El Papa a los obispos, hasta ahí. Es porque yo voy a agarrar un ejemplo bien simple. Yo creo que los que estamos aquí, incluso los que no están, como el Púas y el Concho, todos tenemos la habilidad de quitarnos una calentura cuando nos da fiebre. Vamos probablemente el Chavo va a CVS, vea. Bueno, Carlos también, vea. Va al CVS y se va a comprar un botecito de Tylenol y dicen, me va a tomar 2 Tylenol Sí, y la calentura va a ceder. claro. Pero eso no nos hace médicos. Eso no nos hace médicos. Otro va a ir a comprar ibuprofeno, otro va a ir a comprar Pepto-Bismol porque se la puso y el estómago lo anda bien cruzado. Pero eso no nos hace médicos. Igual, nosotros creemos que el magisterio es tan necesario porque el magisterio viene caminando y reflexionando y ayudándonos a nosotros los católicos a entender hacia dónde camina el Evangelio. Imagínense, no recuerdo a dónde escuché, no sé si fue con ustedes en un programa que habían grabado, no sé a quién le oí decir que era irracional pensar que un Pedro, un tonto, Jesús iba a dejar la conducción de la iglesia, que no tenía sentido. Entonces digo yo, queremos racionalizar al Señor, a Dios, ya queremos entenderlo. No, hombre, ¿qué nos enseña la iglesia? Que a través del poder que Dios tiene hasta las piedras hablan. ¿Verdad? Entonces voy a ocupar a alguien incapaz para demostrar que yo soy el que voy a conducir y este solo va a ejecutar. Mira, Así es. Ponce, te quiero hacer una pregunta. Dale. Fíjate bien, yo creo de que, no sé si vos has escuchado de alguna manera, hay un dicho bien popular, no sé si esté yo en lo correcto, basado en lo que acabas de decir, hay muchas personas que van a la iglesia porque sienten una atracción de amistad con el sacerdote.
O sea, le gusta el sacerdote como da la homilía, todo, ¿verdad? Entonces, no van tanto a la iglesia por acercarse a Dios, sino por escuchar al sacerdote. ¿Estoy mal o estoy bien en No, eso? Ok, está bien. ahora, ahora te Yo quiero, te diría, chavo, estás muy bien, diría yo. ok, ok, entonces hay un dicho que dice, quiero racionalizar un poquito de eso, no a Dios, porque eso es imposible, pues. A Dios simple y sencillamente no puedes amar, porque tenemos limitado el cerebro, pero hay un dicho que dice, si querés perder la fe, hacete amigo de un sacerdote. Quiero que, pero quiero acercarme ahí por el aspecto humano. Me explico, no sé, por las cosas que hace un sacerdote siendo humano, pues, me explico. Entonces, porque me gustaría que tocaras eso y nos acercáramos un poquito a ese término, si puedes. Mira, Opinar yo un poquito? sí, solo quiero apoyar al chavo. Mira, chavo, Ujú. qué buena pregunta. Realmente es muy buena observación, pero la respuesta te va a gustar más. Dale, Memo, después aporte. Yo quisiera apoyar, digamos, al inicio de la introducción de Juan Carlos, y creo que hay dijo Juan Carlos que la iglesia y el magisterio nos lleva a la acción. Nosotros quizás hemos decidido seguir y ser católicos formados y formándonos porque hemos entendido que la iglesia depende de tres pilares fundamentales que más o menos se los comenté la vez anterior. Uno, el magisterio mismo de la iglesia. Dos, la tradición apostólica. Y tercero, y creo que es el más importante de todo, que debí haber dicho primero, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, cuando Juan Carlos comienza esta introducción a través de esos dos, sin entrar en decir yo, estos son los mandamientos, la iglesia también nos enseña a ver, a ver situaciones, pero también a la luz de magisterio, de la iglesia, de la palabra de Dios, nos enseña, nos ilumina, ¿verdad? Y esa iluminación que nos da, nos hace actuar. Ese es el método que la iglesia utiliza, ver, iluminar y actuar en todo el mundo, de la misma manera. Entonces, cuando vos haces esta pregunta hoy, voy a contestarla, digamos, antes que Juan Carlos, lo que le dijiste. El hecho de ver un sacerdote y hacerte amigo del sacerdote, quizás nosotros como católicos tenemos un profundo respeto hacia, hacia ese sacramento que el Señor instituyó y que para nosotros es importante y que no importa, digamos que el criterio o la situación en la cual lo haga, también el católico está formado para entender que no sigue al hombre, sino que sigue la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque yo voy a la iglesia porque quiero ver. Fíjense bien, sin entrar en ningún rito, yo quiero ver, pero también quiero que el sacerdote en su humildad o en su prepotencia o en el garbo con que diga su reflexión de la semana o del día, me ilumine con la palabra del día. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a actuar mejor, ¿verdad? Entonces, muy buena la pregunta que vos haces, porque realmente eso aleja mucho a las personas, pero ¿sabes qué sucede con ellos? Con las personas que se son alejadas, es que previamente a eso, el católico que está formado y evangelizado, digamos, voy a usar esa palabra, ha tenido una relación cercana con Jesucristo en la palabra. Y al entender ese ciclo, juega papel importante para nosotros el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo transforma tu forma de ver las cosas, te ilumina a través de la palabra a saber actuar. O sea, yo he visto un montón un montón de sacerdotes con los cuales uno no puede, digamos que comulgar, pero al final el Señor no se queda con nada cuando uno camina en ese tema, ¿verdad? Y nosotros quizás no queremos entrar con Juan Carlos en el tema
de tanto de profundizar, digamos, en tanto, en algún texto que nos diga esto, pero la iglesia en acciones nos ayuda a ver, a iluminarnos en la vida y a actuar en la vida, en lo que es tangible, en lo que es tangible y no tangible, pues porque la verdad es que nos ayuda a agarrar el toro por los cuernos en el mundo que vivimos. Eso quisiera compartirlo. Fíjate que yo te lo voy a decir de la siguiente manera, mira, chavo. Ok, ok. Yo recuerdo cuando estaba estudiando, que estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad de California en Los Ángeles. Yo recuerdo que tuve buenos maestros, muy buenos maestros, excelentes maestros, pero por ahí apareció alguien raro. Y entonces dije yo, puya, qué malo este maestro, malísimo. Pero era parte del espectro académico sobre el cual teníamos que pasar. Ni modo. Y este contexto, si lo llevamos a El Salvador, es a la inversa. Y Ok. aquí voy a contar algo que no viví yo, sino que me lo contaron alumnos. Yo di 21 años clase en la universidad en El Salvador, 21 años clase. Y decía a los alumnos que la filosofía de los maestros en las universidades del Salvador era acabar, no estoy hablando de todo, ¿ve? Pero era acabarse al alumno. Y decía yo, oye, qué filosofía más extraña. Y en Gringolandia era, hey, mira, te voy a ayudar no pasándote, te voy a ayudar guiándote, te voy a ayudar por el buen camino. Esa era la filosofía de los maestros. Entonces, ¿qué sucede con tu pregunta que yo creo que es muy buena, muy buena? Hay que entender varias cosas. Primero, ¿para qué nos sirve el sacerdote? Para entender a dónde puede estar el tropiezo. El sacerdote, pues, es quien nos va administrando los sacramentos y quien nos va conduciendo desde lo que el obispo dicta. Y el obispo es el canal que va recibiendo del papa. Del papa baja al obispo, el obispo baja a sus sacerdotes, los sacerdotes bajan a sus fieles. Esa es la jerarquía y la pirámide, digamos. Pero de repente nos vamos a topar, y como bien decía Memo, y eso me ha pasado a mí, ¿verdad? Uno llega a la Eucaristía y lo que dijo Carlos la vez pasada, si es que es muy cierto, uno llega a la misa y podría salir aburrido, pero aquí viene el punto. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es el culmen de nuestra fe, a donde nos vamos a ir a unir buenos y malos, y que nos une la fe y el Señor. Entonces, por supuesto, la Eucaristía tiene dos partes. La primera parte son la lectura y la homilía, y la segunda parte es la comunión y las ofrendas. Entonces, en la primera parte, si agarramos el catecismo de la iglesia, en el catecismo dice cuáles son las partes que se esperan escuchar en la homilía. Ahí está. Pero de repente aparece alguien, un sacerdote, que no lo hace. ¿Por qué no lo hizo? Que le dio pereza y no preparó la homilía, porque ya está cansado, como por ejemplo, vaya que también no me va a dejar mentir Memo, como ya está cansado como quien fue el párroco de Cristo Redentor, que ya ni la ofrenda recogía, ya no le interesaba Ah, sí. recogerlos. Todavía sigue, los sábados lo da a las 5 de la tarde el padre Trejo. Tiene Ah, 93 años y no ha colgado los tenis. Fíjate. Ok. bueno, entonces, ¿qué me queda a mí como católico? Entender al sacerdote Ujú. desde el amor, comprenderlo, ¿verdad? Imagínense que regresemos en la historia un poco en El Salvador a la época de Monseñor Romero. La guerra, el contexto, los asesinatos, los desaparecidos y todo lo que ustedes saben perfectamente mejor que yo. Él era el único dentro de los obispos que tuvo valor de enfrentar desde el micrófono lo que estaba pasando. ¿Le cayó bien a mucha gente? No, hombre, al revés. Al revés. Yo por eso he dicho que Museo Romero llegó un momento en que se convirtió en moda. Moda cuando lo canonizaron. Pero en aquellas épocas, a él
¿Qué le decía? Comunista. Mira, yo me topé con alguien hace poco, cuando les digo hace poco, hace unos Mm, 5 o 6 años, ujú. que decía que él vio debajo de la sotana el AK-47 que Monseñor Romero siempre llevaba. Entonces No dice te uno, creo. vea, así, mira, así te lo estoy diciendo, así como que los cuatro que estamos Wow. aquí salimos del Liceo Salvadoreño, Sí. dice que él, y me quedo yo, Wow. vea, no dije, o sea, aquí no puedes hablar, o sea, Ujú. ¿me entiendes? Me Sí. topé con otra señora, me topé con otra señora que dijo, fíjate, una señora de Mm, nuestra edad, la lógica, ¿cuántos años pudo haber tenido ella mm. cuando él era cura en San Miguel? En San Oh, Miguel. No, pucha. Sí, hombre, sí. yo, yo vi Todavía cuando éramos Monseñor niños. Romero metía mujeres a su casa y me quedo yo. No me caes. Ah, maestra mía, Ay, pues. no. Ey, Entonces, ¿qué sucede? Lo que decís, César. Muchas personas, sí es cierto, empiezan a desarrollar amistad, incluso idolatran a los curas, lo llevan a un pedestal y no entienden que los curas son, hasta ellos mismos nos lo dicen, son igual que nosotros. Miren, yo tengo un cura que es chero mío, el chico te lo conoce, él es chero mío. Y tengo el, pero ¿qué sucede? Como laico, o sea, como laico de la iglesia, yo estoy bien claro cuál es el papel de él, que si él falla, regreso a lo mismo que dije en el primer programa. Cuando el cardenal obispo de Colonia decide agarrar el $500,000 para pagar la deuda de juego de su sacerdote, eh, Dios le va a cobrar eso, Ya. no soy yo. ¿Me entendés? Entonces, lo que decís es cierto, César. mm, Mucha gente se desinfla, pero también se desinfla porque no ha entendido realmente cómo es la onda. Y ahí es donde lo que dice Memo, qué importante es dejar formarse, pero eso ya es voluntad propia. Y ahí mm. nadie puede hacer nada. Mira, antes de Pero darle la espérate, palabra a César. Carlos. Ajá, Ujú. dale, dale, dale. No, un comentario en seguimiento a Ya, lo que dale, acaba de dale. decir Juan Carlos y Guillermo. Ya. Ese es cierto, es una pregunta importante porque eh, no solo ocurre en el caso de la Iglesia Católica, también ocurre en las iglesias cristianas. Es decir, hay personas que mm, centran su atención en lo que hace o deja de hacer el pastor, al igual que el sacerdote, y pierden la perspectiva. Yo he tenido la oportunidad y la experiencia de participar en ambos casos, en las dos, en la Iglesia Católica con un sacerdote que éramos muy amigos, eh, y en el lado de las iglesias evangélicas con un pastor también igual. Y llegamos siempre a a la misma conclusión, eh, a la que ha llegado Juan Carlos y Guillermo, que al final de la historia es responsabilidad de cada uno cómo puede ah, saltar o dejar de lado la parte humana del sacerdote o del pastor y centrarse en la palabra, que eso es el fin de lo que se trata en la iglesia. Ahora, eso es cierto y sin lugar a dudas genera también mucha preocupación y confusión de mucha gente porque ah, hay ¿cómo lo podría decir? El deseo de muchas personas de poder aumentar su fe eh, utilizando una de las palabras que dijo Juan Carlos, que es la iluminación, y Guillermo, perdón, fue el que la dijo de la iluminación, porque la iluminación lo que hace es, digamos, traducir a un idioma más coloquial la palabra. Eh, por ejemplo, en la Iglesia Católica, tú escuchas los versículos y el sermón, digo, la palabra principal del Evangelio, y lo que esperas es cómo puede el sacerdote traducir esa experiencia o esa enseñanza de Jesús en la cotidianidad del mundo moderno. Eh,
Y parece sencillo, pero en realidad sí acepto los argumentos que ha dicho Juan Carlos respecto a que cuando no lo hacen, puede ser porque el padre ya está cansado, no preparó bien la homilía, acepto eso. Sin embargo, lo que quisiera que profundizaran un poco más es en el efecto que tiene en los feligreses esa situación. Les voy a poner otra parte que es controversial también en las dos iglesias, el tema de la limosna o de la ofrenda, dependiendo de qué estás hablando, ¿no? O sea, católica o cristiana. ¿Por qué? Em, Porque en el fondo, si bien es cierto, está en el Evangelio referencias de Jesús al tema del dador o de la importancia de dar sin esperar recibir nada a cambio, por amor a Jesús y por amor al prójimo. También es cierto que en ambos casos las limosnas o la ofrenda claramente se utiliza en muchos de los casos para fines diferentes a los que se tiene el propósito original de darla. Y eso, quieres o no, son acciones que si bien se entienden en la lógica digamos, de la discusión que tenemos nosotros, y como personas formadas en la religión entendemos que al final eso es irrelevante. Si lo ves como una gota a gota, es un caudal importante de dinero y no todo el mundo entiende por qué eh, la iglesia, por ejemplo, y esta es en general, porque esto aplica también a la iglesia cristiana, se gasta o se invierte el dinero en cosas ah, materiales, pero materiales para embellecer, si quieres, la iglesia o el templo, pero no en las obras sociales o en las obras de caridad que se podrían haber hecho para ayudar más efectivamente a la comunidad o a los necesitados dentro de tu respectiva área de influencia, porque obviamente tampoco se pide que te salgas de tu comunidad. O sea, el propósito de crear una comunidad, una iglesia, es que la iglesia sirva como el faro que ilumina las conciencias, pero que al mismo tiempo los sacerdotes puedan jugar un papel en cierta forma de iluminar en el Evangelio, pero actuar en consecuencia a eso. Y no siempre ocurre, obvio. Aquí me respondo yo mismo porque es una cuestión lógica. Volvemos a lo mismo. No necesariamente significa que todos los sacerdotes o pastores lo hacen. Hay excepciones, afortunadamente, que sí son consecuentes con el pasar. Pero esta discusión la llevo porque parece bizantina, pero no lo es, porque el impacto en la comunidad, digamos, en el católico que se sienta a esperar ese mensaje, o en el cristiano que está esperando al pastor que también explique cómo esa palabra se transforma o se aplica en la vida cotidiana en un mundo moderno como el que vivimos, te deja o te afecta o no te afecta en tu vida cotidiana. ¿Qué piensan ustedes sobre el tema? Importante. Cuando el ser humano no recibe la respuesta, se siente incompleto. Yo estoy a la Exactamente. espera de una respuesta y la respuesta no me la dan. Yo me voy a sentir incompleto. Ujú, Pero al final es bien lo que decís es muy cierto, ¿verdad? Eh, Hay sacerdotes más elocuentes que otros, hay sacerdotes más preparados que otros. Voy a poner un ejemplo pequeño. Eh, Monseñor Silvio Báez, ¿verdad? Por cierto, expulsado de Nicaragua por el gobierno de Nicaragua, está en Miami. Es un obispo con una preparación impresionante. Sus homilías son impresionantes, pues sí, pero él es uno en, ujú, quizás yo diría, me atrevería a decir en todo Centroamérica, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, pero sí es cierto
yo me atrevería hasta a decir que sociológicamente, si el ser humano no encuentra respuesta a lo que anda buscando, va a salir triste, Ujú. decepcionado. Pero ahí es donde viene la parte, creo yo, de la voluntad también del ser humano de entender lo que está pasando. Les voy a contar. Hey, miren, ve, ya va saliendo el sol, ve, Sí, ya ven que lo salí. estoy viendo. Qué bonito se ve. Sí. Se ve Sí, nice. Sí, se ve aquí nice. es bien interesante, sí, hombre. 4:30 de la mañana, imagínense, ahí vaya a estar el Imagínate, sol. nice. Sí. Oigan esto, Alemania. Aquí el aporte, ya sea ofrenda o donación a la iglesia, es de ley. Aquí hay una ley Ujú. que al salario mensual de la persona, le quitan un porcentaje que va directo y dirigido, ahí sí que sin mucho trámite, de ahí con Tokio, a la iglesia de la denominación a la que pertenece la persona, o sea, ya sea Ujú. luterano, ortodoxo, católico. Se le quita ese Directo, porcentaje directo. directo, directo, chavo. Wow. Wow. O sea, ¿Y o qué sea, porcentaje? El aquí 10%. fíjate que desconozco, Ok. desconozco cuánto es, pero no creas que son 2 pesos. ¿Ya? Entonces, aquí sí que literalmente es sin trámite y Qué con Tokio. impactante, o sea, impactante Qué porque, o sea, es barbaridad. Va, directo. Ajá, dale, sí. seguí, proseguí. Entonces, ¿cómo funciona? O sea, lo estoy poniendo como un Ujú. contexto ahorita. La persona va a la alcaldía cuando se hace, como dijéramos, llega a la ciudad, se registra en la alcaldía. Una de las tantas preguntas es, ¿cuál es su denominación de fe? Viene que le Ujú. dice, yo soy católico. Ah, ok, queda registrado. Con ese papelito, esta persona, en el momento que va a pedir trabajo y se lo dan, presenta ese papel donde va, donde vive, sus generales, y va a esa parte. Ujú. Entonces, en el empleo, en el trabajo, ya queda registrado que el porcentaje que se le va a deducir va directo a la iglesia que mencionó la persona todos los meses. Ujú. Entonces, sigámosle agregando al contexto. Vamos a suponer que yo tengo un hijo que se quiere casar, que el hijo ya está adulto. Entonces, lo primero que le va a pedir la iglesia es la solvencia de pago de impuestos religiosos. Ujú. Tiene que llevar la solvencia de que ha pagado mes a mes. Que Ujú. yuca, Fíjate qué ¿ve? interesante. Que Sí. yuca. Ah, Mes a mes va a llegar. ¿Y qué creen que pasa si no lo ha pagado? No lo casan, Ujú. no lo casan. ¿y si sos Que alguien, agnóstico? espérate, no, es que tenés que decir de que eso, ya vamos a llegar, ya vas a ver qué Ok, interesante. Ujú. ok. Te morís, se murió el cliente, se murió don José. Ujú. Veamos si don José estaba al día con los impuestos para darle el servicio religioso. Hijo de su madre, no, no estaba al día. Entonces, entiérrenlo, Wow. entiérrenlo. Ujú. Bye. Ujú. Aquí viene la parte, aquí viene esta parte. ¿Y qué pasa si digo que no creo en nada? No, no, yo no creo en nada. Ujú. Entonces en el papel, como usted no cree en nada, no hay problema. Este es un ingreso que va a su sueldo y usted le va a pagar el impuesto al gobierno, ¿verdad? Ujú. Porque a usted no se le quitó. Es al Ujú. gobierno el que le va a pagar el impuesto sobre este ingreso. Y Ujú. por otro lado, usted no va a servir, no va a tener ningún tipo de servicio religioso. Entonces, hoy magiémosla, agreguémosle ahí, agreguémosle un Ujú. poquito de chile a todo esto. Resulta que yo soy católico y acabo de llegar de mi país a Alemania y Ujú. estoy luchando. Yo ya me casé, ya hice la primera comunión, ya me confirmé, hasta los santos óleos me dieron ya, y yo aquí ando ya. No, hombre, yo voy a ir a decir a la alcaldía que no creo en nada, porque yo no le quiero dar a la iglesia nada después de que me di cuenta de que el obispo agarró, lo que Ujú. decía Carlos, Ujú. agarró $500,000 que eran para las víctimas de pedofilia para pagarle las deudas de juego al sacerdote que tenía en los casinos. Ujú. Entonces, no, yo voy a decir que no. Va, pues perfecto, usted no es nada, pero a usted nadie le va a dar ningún sacramento. No, hombre, sí, yo los tengo todos, yo no tengo, no necesito ninguno. Ujú. Y yo voy a la iglesia, participo en la misa, mi comunión,
mi confesión, todo lo que quiere. De repente el cura se va a dar cuenta de que yo no pago impuestos de iglesia. ujú, Él no me puede sacar, pero no me le van a dar la comunión a un hijo. mm, No me le van a dar la confirmación a un hijo. Y así funciona la estructura aquí. Imagínense. Wow. qué Va. barbaridad. Entonces dice uno, yo la primera vez que lo oí, vea, qué interesante este enredo, dije. Y así funciona. Luego, los sacerdotes aquí tienen horario de oficina. Ujú, Ellos solo te atienden de 8 a 12 de la mañana, de lunes a viernes. A las 12 desaparecen y de 2 a, no sé si 5 de la tarde es trabajo administrativo diocesano. mm, Punto. Así funciona. Pero yo Mira, quiero dale, comentar dale, algo. dale, qué dale, dale, poco dale, Quiero eso. dale. comentar, aterrizando, dos cositas. Fíjate que es excelente esa pregunta como para compartirla, ¿verdad? Qué bueno que lo dijiste así, Juan Carlos, pero digamos que los valores, vamos a los valores de las personas, los valores universales, son cosas que, principios, valores y creencias, ustedes se dan cuenta que el mundo los ha ido perdiendo y no, y en cualquier lado se cuecen habas, ¿verdad? Y como bien dice Carlos, no importa la denominación, si es evangélico, si es católico, si es mormón, si es de cualquiera, siempre sale alguno eh, equivocándose, pecando, pues, o sea, llamándolo así de ese momento, de ese lado, ¿verdad? Pero por eso mismo creo que algunas veces estas personas que se vuelven, digamos, como líderes de una organización, llámese religiosa, católica, evangélica, cualquier denominación, tiene que buscar esos principios que lo llevaron a ese punto, Ujú, ¿verdad? Y, y redescubrirse cada vez, porque fíjense que de nada te sirve pregonar aquel Jesús resucitado, que es la base y principio de nuestra fe, si vos realmente no has enfrentado tu propia realidad como persona, ¿verdad? Es decir, viniendo de una persona que traía una vida, se encuentra con el Señor y trata de cambiar. ujú, ¿Por qué quiero llegar a eso? Porque sacerdotes y pastores y lo que sea se equivocan y se van a seguir equivocando. Pero ese encuentro debería de suscitar una energía nueva, un ujú, espíritu nuevo para hacer las cosas. ¿Y por qué yo quiero llegar a eso? Porque existen sacerdotes nuevos. Y te digo, es, yo estoy en una parroquia donde hay un sacerdote que 28 años, ujú, 28 años, y está Es joven. en el área castrense, fíjate. ujú, Su máximo jerarca es el obispo castrense, o sea, de toda la situación militar. Y verás cómo realmente vos ves la estructura de ellos que están adentro, y ese nuevito es como cuando voy a decir esta palabra, religiosamente hablando, es como que fuera el pato de la comunidad. ujú, El no es más novicio, es el que agarran, ¿verdad? Y que todos los ejercicios y los más lejanos y los más allá lo mandan a que se pruebe, como el cabito, como, ujú, el, como carrera mar, zapito en posición, ¿verdad? Como, ujú, ujú, como el Cabo Allá Pérez. donde está, allá lo mandan. Y él tiene que cumplir el voto de obediencia, ¿verdad? Pero va, dejemos eso. Ahora quiero llegar al punto cuando un sacerdote va buscando la manera de acercarse a su feligresía. Aquel que no se forma no puede dar lo que no tiene. eso me pasa. Y si él no se encuentra con el Señor de verdad, porque él puede graduarse, puede decir la palabra graduarse, Ujú, él ujú, puede ordenarse de sacerdote, pero si realmente no se encuentra con el Señor de verdad para ejercer su entre comillas, profesión de ujú, sacerdocio, o sea, es bien difícil, porque él tiene que luchar con todo lo que realmente es darle un seguimiento a quien le toca dirigir y liderar, ¿verdad? ujú, Vaya, entonces, pero vámonos más adelante, aquel que ya realmente caminó bajo ese proceso inicial como este y caminó 10, 15 años y de verdad en el momento determinado le tocó
tener un cambio. Idealmente, la palabra lo fue iluminando y fue actuando, viendo, iluminándose y actuando. Yo he encontrado sacerdotes ya de bastante tiempo y puedo decirlo con propiedad en varias parroquias, entre otras la que dice Juan Carlos, Juan Cristo Redentor, el Padre Jaime. Padre Jaime Paredes es un sacerdote sumamente formado, fue el último que ofició, el último sacerdote Ordenado, ordenado. que lo ordenó Monseñor Romero. Es un sacerdote que tiene una increíble forma de dar de dar sus sermones. Ujú. Si vos vas todos los días, te formás, te formás, te formás, pero tiene un carácter y un genio tremendísimo, ¿verdad? O sea que por un lado, si uno puede decir, por este lado levantó la mano, pero por este la botó, Mm, ¿verdad? Pero fíjate bien, pero es un sacerdote que se ha encontrado con el Señor. ujú, Esa parroquia, todos los meses, y yo creo que Montelena también la tiene, todos los meses saca su reporte y saca una revista propiamente de la parroquia, sobre todos los servicios parroquiales dados. Y, oí esto, este es un buen liderazgo, rinde cuentas, ujú, Sí, sale el estado rinde cuentas, financiero. rinde cuentas. Y viene y te dice, esto me ingresó ujú, y esto utilicé en esto y me quedaron $1,000. ujú, Y el otro mes, y te pone el anterior para que lo compares el siguiente, como quieran hacerlo, pero lo que quiero decir yo es que un buen líder, hasta en eso, y ustedes sabrán, no me dejarán mentir de mentir en los temas profesionales, también así es, pues un buen Es líder igual. que quiere llevar y darle seguimiento a un grupo de gente, tiene que enseñarle a la gente lo que tiene para poderlo llevar bien en buen camino, ¿verdad? Ok, Entonces, mira, pero es me importante. gustaría profundizar un poquito aquí, si me permiten. Ujú. Ah, para los nazis, Hitler era un buen líder. O sea, depende de qué estructura lo querrás ver. Fíjate que yo no me acuerdo si fue Friedrich Nietzsche que dijo que el árbol que crece hacia el cielo tiene que mandar sus raíces al infierno. Y es aquí donde yo quiero profundizar con respecto a algo que dijiste, Guillermo, con respecto al Papa. Ujú. El Papa lo eligen, o es elegido, o ya está puesto y llega a Roma. ¿Te imaginas vos como ser humano el recibir toda esa información que el Papa tiene que tener para poder llevar a cabo su tarea? Porque el Papa tiene que saber de política, economía, no es solamente el aspecto religioso. Y no me imagino yo no sé ustedes, cómo pueden captar desde un punto de vista filosófico el aspecto de cómo un papa puede llevar la batuta en la Iglesia Católica sin que ella se vea eh, distorsionada y que lo entienda la gente mal o que vaya por otro camino. Voy a ser bien específico, dentro del socialismo, por ejemplo. ¿Podrías aclarar eso un poco, Ponce, o Yo, vos yo, bien? yo te puedo decir algo bien importante. Ok, La diferencia estructural operacional, que aquí vamos a sacar esa parte de la fe. Ya la fe ahí la estamos quitando, nos estamos metiendo en otro aspecto. La, la única diferencia que hay de la parte estructural operativa de la iglesia contra un gobierno es que el papa es hasta que se muere. Mientras que los gobiernos los eligen, bueno, algunos cada 4 años, otros cada 6, otros se reeligen, etc. Entonces, por supuesto, dentro de la iglesia prevalece el evangelio, pero actúan los hombres. Y esto es como cuando te dicen, usted va a ser el ministro aquí y usted me va a hacer esto, usted me va a hacer lo otro y yo espero que usted lo haga bien. Pero de repente al ministro le hizo cortocircuito los cables y empiezan a hacer cosas que dice uno, ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Si bien es cierto, el Papa está arriba y si bien es cierto que él tiene un equipo que lo apoya en todo,
Y bien es sabido también que la iglesia tiene una parte científica que incluso trabaja de forma directa con la NASA para investigaciones. O sea, la iglesia está científicamente preparada. También es cierto, también es Correcto, cierto, correcto, correcto. sí, también es cierto que hay sacerdotes, gente administrativa del clero que va a cometer errores. Y lo que yo les dije la vez pasada. Los han cometido, los cometen y los cometerán, porque son seres humanos. Imagínense, la última encíclica del Papa habla de la preocupación que él tiene en cómo la inteligencia artificial va a empezar y está ya apachando un poco la dignidad humana, porque están prevaleciendo muchas otras cosas. Y él decide escribir la encíclica. Eh, con libritos pequeñitos, pero muy profundos que hay que estudiarlos. Y entonces uno dice, Dios mío, yo lo leí la semana pasada. ¿De dónde saca tanta información? Lo que estás preguntando, César. Pues si saca tanta información de todo lo que le llega. Ahorita está en España, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué llega a España? Ah, llega a España porque Cáritas tiene acción en España directa con los refugiados y toda la gente que se pasa de África por el estrecho de Gibraltar y quiere ver cómo está esta cuestión de los migrantes. Pero le decía yo a Memo, mira, me echaron una historia los españoles aquí que uno dice, dije yo cuando me la contaron, con razón el Papa hasta pone la figura en la encíclica de que la inteligencia artificial casi que estaría fabricando una nueva torre de Babel y él desarrolla el por qué. Miren lo que pasa en España en el Congreso. Va, en España se habla vasco, gallego, catalán, otro montón y se habla castellano. Pero, por ejemplo, el gallego se habla en un lugar puntual, el catalán se habla en otro lugar, el vasco en otro, pero el castellano se habla en toda España. Resulta que cuando los diputados se reúnen en el Congreso a exponer sus proyectos, sus demandas, sus críticas y todo lo que ustedes quieran, el gallego lo hace en gallego, el vasco lo hace en vasco, el catalán, todos en idiomas diferentes. Y entonces decidieron contratar traductores para que, por ejemplo, si nosotros cuatro que hablamos castellano estamos ahí y aquel está hablando en vasco, el traductor nos está pasando todo en vasco. Y aquí viene la cuestión. Pero resulta que todos hablan castellano. ¿Y por qué no hablan castellano? Y entonces dice el pueblo, vea, y ese gasto. Identificación, ok. Sí, no, es que yo tengo que identificarme Carmen, como como, gallego. claro, claro. Pero la gente les está diciendo al pueblo, miren, no sean tontos, me están gastando dinero en traductores, Sí, cuando ustedes se podrían comunicar porque todos hablan castellano. Entonces, ¿cuál es el espíritu del ser humano? Casi que, miren, no, hombre, mantengámonos divididos, hombre. Entonces, el Papa lucha por esa unión. El Papa Francisco creo que fue como, yo diría, se supo más la lucha que él tuvo buscando unir y unir y unir y la resistencia que se sentía. ¿Ve? Pero esa es la estructura humana, por eso les decía yo la vez pasada, la primera vez que nos reunimos. Una cosa es hablar de la fe, que es confiar en el Señor, confiar en el plan de Dios y cómo la iglesia viene reflexionando y nos va ayudando. La encíclica es increíble. Fíjense que la encíclica al final termina en la doctrina social de la iglesia. ¿Y qué es la doctrina social de la iglesia? Es el documento que nos dice puntualmente cómo debe de actuar el cristiano en lo político, en lo social y en lo económico. Y ahí termina todo. Y el Papa la retoma porque, por eso se llama León XIV, porque León XIII fue el primer Papa que sacó ese tema, la dignidad laboral, los sueldos dignos, etcétera, etcétera, hasta que Pablo VI la retoma nuevamente y hoy el Papa León XIV dice, no hombre, si ya lo tenemos, aportémosle, ahí es donde viene el aporte, el magisterio, aportémosle más.
Pero lo que decís, César, es muy cierto. Esa conducción dentro de la iglesia, ya administrativamente hablando, sí, yo no creo que eso sea tan fácil, porque estás hablando ya de manejar seres humanos que piensan y que actúan y que ahí va a haber más de alguno, dos, tres, cuatro, varios que van a hacer sus cosas, Ujú, van a hacer sus cosas. Mira, hay sacerdotes que se endiosan ellos solitos de lo que hacen ujú. y que le toca a uno como laico entenderlos con caridad, entenderlos con caridad. Entonces, para el Papa no creo yo que sea tan fácil bueno, y si no miremos cómo terminan, pues algunos terminan acabados, Nosotros los ya, asesinan. sí. Juan Ahora, Pablo ahora primero. yo quisiera aportarles a los dos, ¿verdad? Yo creo que para nosotros como católicos, digamos, con Juan Carlos nos sentimos sumamente identificados cuando conversamos de los temas de iglesia, ¿verdad? Y Ujú, sobre todo de los temas que nos unen y nos entendemos. Pero si hay algo principal que nos une es la globalidad y la universalidad de nuestra iglesia como católicos, ¿verdad? Donde sabemos que a pesar de todas estas cosas, Carlos, que uno puede ver, ¿verdad? Pero en el metro cuadrado que uno está, uno debe de aprender a hacer su trabajo como humano y como evangelizado en el lugar donde estás. Tienes que ir, digamos, por aquel necesitado y que fíjate que uno se da cuenta que en otras denominaciones a veces les cuesta, les es más duro el buscar a ese necesitado tal cual como la iglesia lo tiene. Juan Carlos hablaba de Cáritas. Cáritas está ubicada en todo el mundo, ¿eh? Y uno a veces no ve en la mano de ellos y tienen una cantidad de dinero de verdad que exorbitante, ¿verdad? Pero vos te das cuenta, y le decía a Juan Carlos ahora, ¿verdad?, que en algunas iglesias donde hay clínicas parroquiales en El Salvador, ujú, sabes que muchos evangélicos hacen uso de esas iglesias, de esas parroquias, de esas ujú, clínicas parroquiales De las clínicas y, parroquiales. y le- y se sienten beneficiados. Y nadie sale pregonando de que porque yo soy católico y por qué estás yendo ahí si es evangélico, ¿me entendés? Sino que hay una visión hacia aquel necesitado, una visión de amor, de ujú, compasión como católico, como la del buen samaritano, ¿me ujú, entendés? De aquel que tuve hambre y me dices de comer, estuve enfermo y me fuiste a ver, me ayudaste, me encontraste y me ayudaste, ¿verdad? ujú, Y eso nos ayuda a ser copartícipes de ese amor que Dios nos enseñó. Y eso, fíjate que quiero aterrizarlo en nosotros mismos. En esta promoción del colegio, le decía a Juan Carlos, yo puedo decir con fe que ese tema se ha visto muy bien realizado en nosotros, desde el corazón. ujú, El ver el buen samaritano y sin necesidad de que todos profesemos una sola fe, sino que simplemente que el amor y la compasión forma parte de ese amor de Jesús, aunque algunos no lo profesen, pero nosotros lo hemos visto en el grupo, ujú, cuando nos destinamos a ayudarle a otro, cuando hay quienes ayudan sin que lo vean por abajo o por el tema y nos enfocalizamos a darle lo que mejor podemos. ujú. Entonces creo que es importante ver esa visión de la iglesia, ¿verdad? De que nosotros, a pesar de todo de ese tema, hay que trabajar el metro cuadrado. El metro cuadrado. Moral y ética. Mira, te Ujú. quiero hacer una pregunta a ustedes dos, también a Carlos, porque creo que es necesario, desde un aspecto global, ver la necesidad quizá que existe de unificar las religiones. ¿Qué opinas al respecto? Espérate, antes de De darle sus hacer eso, palabras, dale, dale, sí, dale, dale. solo un comentario para cerrar un poco lo Ujú. anterior. Yo concuerdo con Juan Carlos en que la iglesia tú puedes analizarla desde varias perspectivas, pero lo mejor en este momento, en nuestro caso, es separar lo que es la fe de lo que es la estructura social. De hecho, en sociología, así se hace respecto al análisis de la estructura social de las iglesias. Y esto es importante también porque para comprender los desafíos del Papa, para mantener unida a la iglesia, hay que comprender también la geopolítica.
Los obispos dependen también o se auxilian de las alianzas que van estableciendo entre ellos por razones políticas. Y el peso y contrapeso, digamos, una palabra famosa, pero que al final solamente refleja que existen intereses diferentes en el cónclave, por ejemplo, que es el que elige al Papa y el que gobierna, digamos, la iglesia. Bajo la dirección del Papa, pero en muchos casos cada obispo hace lo que le da la gana también en ciertas áreas hasta que le llaman la atención. Pero fuera de la crítica mordaz, porque realmente visto la estructura social de la iglesia, efectivamente hay un tema casi conectado un poco con lo que está diciendo César ahorita, em, que tiene que ver precisamente con la necesidad de armonizar los distintos intereses, digamos, de la iglesia en su conjunto. Estamos hablando de intereses de los obispos que representan distintas comunidades, distintos países, junto con la visión, las escrituras, obviamente, pero también con la misión profética de la iglesia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, no es cierto, es decir, no es cierto que todas las religiones adoran al mismo Dios. Cada quien tiene su propio Dios y no necesariamente significa lo mismo para cada religión. Por lo tanto, la idea de acercarte a una sola religión forma parte de una visión geopolítica globalista, eh, que tiene intereses establecidos y que esos intereses lo que buscan es consolidar un poder centralizado de la humanidad. ¿Por qué razón? Bueno, sencillamente por el tema del poder y cómo pueden controlar las distintas a la humanidad en relación a precisamente cómo se administra el poder. A este tema quiero agregarle un poco lo de Juan Carlos respecto al tema de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, en el fondo, obviamente, es profundizar en la mecanización y el triunfo de la materia sobre el espíritu. Y desde esa perspectiva, concuerdo con el Papa en el sentido de que es un desafío para el ser humano, porque es eh, someter tu libre albedrío, que es, digamos, la piedra angular del espíritu en el individuo para trascender y buscar el reino que no es de este mundo, o mantenerte atado a la parte terrenal, que es donde aparece la tecnología y el materialismo. Ahora, dicho esto, obviamente, concuerdo, es que es sumamente complicado para los papas y depende también de la formación de cada uno y la visión que tengan para poder orientar en general a los humanos. Pero también es un poco ingenuo hasta cierto punto la recomendación del Papa, que es desconecten ahorita la inteligencia artificial. Eso es imposible porque ya en realidad ha tomado posesión, y ya piensa por sí misma. Y eso tuvo que haberse dicho o hacerse por lo menos unos 20 años atrás. Entonces, ¿pero por qué esto es relevante? Porque tiene un impacto a la reconfiguración del nuevo orden internacional en el futuro inmediato. Y el papel que va a jugar o que puede desempeñar la iglesia es muy importante porque a la vez que continúa orientando desde la perspectiva de la fe a los católicos o a los feligreses, debería tener la obligación moral también de poder explicar la parte política global en la que está, eh, de la que se está caminando irreversiblemente a esta forma de control social.
Ah, y es un tema abierto, sin lugar Sí, a dudas. pero eso no lo Mira, dudes, Carlos. Eso no lo dudes, Carlos. pero, El solo, Papa pero, está luchando, espérate, el Papa está luchando en... Lo que pasa que, mira, cuando digamos, como buscamos la forma de estar en formación, o sea, yo no puedo estar, digamos, como pregado todos los días pendiente de lo que el Papa puede decir, pero pues sí me estoy nutriendo de ello. Ahora, cuando surge esta que estamos viendo, que está mencionando Juan Carlos, es un documento apostólico, que él lo puede escribir y es corto, Ujú, ¿verdad? Pero él está siempre pendiente a lo que puede suceder, digamos, ante el entorno global. Y con lo que él manifiesta, se ilumina con la palabra y lo traslada al feligrés. Y va a depender de cada uno de las diócesis en las cuales esté en el mundo, de poderlo trasladar a sus feligreses para estar en tanto y en sintonía con lo que está diciendo. ujú, Porque para él no es ajeno y para todos no es ajeno que la inteligencia artificial es una herramienta súper buena, pero también puede ser súper mala, viejo. Puede ujú, ser súper, se ya está invadiendo la privacidad de todos, etcétera, un montón de cosas. Tiene sus fortalezas y debilidades, pues, ujú, pero la iglesia siempre está pendiente ante todas las situaciones. Eso, y esto, pues, conforme a estos estudios que se... Ah, bueno, otra cosa importante es que el Papa no solo está solo, no está solo, tiene su cuerpo, ¿verdad? Su séquito de personas que están nutridas en la fe y los que pueden también tener conocimientos básicos o superiores, digamos, en determinada yo área le- que les permita generar conocimiento, pues, ¿verdad? ujú. Así es que quizás eso sí te lo puedo mira, contestar de una manera básica, ¿verdad? Sí. no sé si lo entendí mal, vea. Ujú, De hecho, el documento ya está por escrito. El Papa nunca ha dicho que desconecte la inteligencia artificial y lo va a decir. Al contrario, él lo que dice es lo siguiente, en pocas palabras, porque ujú, claro, si claro. bien es cierto, el documento es cortito, pero no es una página, son un montón. Él lo que dice es lo siguiente, que la inteligencia artificial se está viendo ya como la herramienta para convertir al ser humano en un instrumento ya no necesario, Ujú, incluso empezando por la productividad. Y les voy a poner un ejemplo para que vean, yo me quedé pensando, pobre del plano, dije yo, qué complejo es esto. ujú, Las modelos de fotografía que ujú, se utilizan en Los Ángeles, por cierto, chavo, ahí en Los Ángeles, nosotros vamos muy seguido a Los Ángeles, a las zonas estas donde están todos estos exportadores en la zona de la San Pedro. Ok. Ellos fabrican catálogos de sus productos con modelos profesionales, ¿verdad? ujú, Invierten, perdón, invertían, ujú, digámoslo bien, invertían una cantidad considerable de dinero en la producción. ¿Qué está pasando hoy? Ya no hay modelo, se acabó. Todo se Sí, fabrica con inteligencia artificial. correcto. Entonces, esas personas ya no tienen trabajo. El fotógrafo ya no tiene trabajo. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Entonces Sí. dice el Claro. Papa, la inteligencia artificial, por supuesto que nos está trayendo beneficios, pero también está trayendo problemas donde el hombre ahora se está considerando ya innecesario. Y ese es el peligro. Entonces, él en ese sentido es que mira las cosas. ¿Vea? La iglesia siempre va a poner al ser humano arriba de todo. Ujú, Pero cuando las estructuras, las guerras, las decisiones, las políticas empiezan a convertir al ser humano en un instrumento, entonces ahí es donde se viola aquella famosa frase, ¿verdad? La opción preferencial por los pobres. Porque ujú, entonces el ser humano, como decía el Papa Francisco, es un descartable, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema. Y fíjate que eso mismo nos lleva a tu pregunta, César, la desunión. Y yo creo que estos temas hay que verlos como son, vea. O sea, miren, ya salió el sol y no puedo tapar el sol, ahí está afuera. Ya ni se ujú, mira, pues, que me ujú, cambiaron de escenario, ya ujú, estaban. Entonces, a lo que voy es esto. eh, la, ¿Cómo unimos las diferentes creencias? Es difícil, esa es la realidad. Miren, en la Iglesia Católica tenemos
salesianos, comunianos, dominicos, jesuitas, carmelitas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque de repente a los carmelitas les gusta estar más en contemplación, ujú, porque a los salesianos les gusta trabajar más con los jóvenes, porque los jesuitas son sacerdotes mucho más preparados y que les gusta cuidar mucho lo social. ujú, Entonces, si a mí, por ejemplo, me gusta el tenis, yo me voy a empezar a identificar con ese deporte y voy a empezar a gozar de él y a conocer de él. ujú, Si a ustedes les gusta el fútbol, van a empezar a conocer del fútbol. Y en un momento X va a venir alguien y nos va a decir, hey, miren, ¿y por qué no juegan lo mismo? Pues no jugamos lo mismo porque no nos gusta lo mismo. Pero si ujú, creemos en el deporte, si creemos en Dios, si creemos en un Dios superior que nos lleva y creemos en que la iglesia a través de su estructura nos conduce desde el Papa a buscar y mantenernos unidos. ¿A dónde? Ahí es donde la Eucaristía toma el protagonismo. Todos nos unimos, todos, indiferentemente de salesianos, carmelitas, lo que ustedes quieran, en la misa. Y nos unimos todos y somos uno solo en la misa, Mira, ¿verdad? Ponce, Entonces, sí, ¿y vos crees que eventualmente yo tengo, no la certeza, pero de la forma en la que esperanza. no, en la forma en que la inteligencia artificial va, es que eventualmente el hombre va a dejar de creer en las religiones y se va a hacer totalmente espiritual? ¿A qué me refiero? A meditación, cosas así. Y va a dejar a un lado todo el tipo de religiones que existen. ¿Crees vos que podría llevar la humanidad a llevar a cabo o que vaya a No, ese no camino? creo. ¿No Fíjate que crees? no creo, te doy por qué no creo. El mundo ha seguido evolucionando, ha venido evolucionando, perdón, y seguirá evolucionando. Yo le hacía una broma a mi abuela, se la hacía, que en paz descanse mi abuela, murió hace 15 años. Mi abuela le decía, de hecho, mi abuela fue quien me cuidó a mí cuando yo estuve estudiando en California. ujú, Mi abuela le decía, y si usted hubiera visto y escuchado sobrevolar al transbordador sobre la ciudad de Los Ángeles, pero allá en la época de los 40 cuando usted nació, que me hubiera dicho, ay, que venía el mismo diablo bajando aquí a este mundo, ujú, porque cuando el transbordador entraba, que iba a aterrizar en la zona de California, se oía cuando venía rompiendo la barrera del sonido, ¿verdad? ujú. Entonces, ¿a qué voy con? Ponete en mute, Memo, Carlos, porque ahí entra un sonido por ahí. Perdona, Carlos. Sí, no, no hay problema. Entonces, ¿a qué voy con esto, verdad? De que las cosas van avanzando. Lo que sí creo, que el avance ahorita va a 1000 por hora. O sea, ya no es aquello de despacito. Fíjense que yo tuve la oportunidad, hoy que he andado acá, de estar en Grecia. Por eso le hacía la broma al pues que anduve buscando a sus ancestros, ¿verdad? Y me topé con la prisión de Sócrates, por cierto. Entonces, uno entra a Grecia, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar ahí, y cuando empecé a ver yo las calles, vea, una ciudad, como dijéramos, yo no le voy a poner la palabra vieja, sino que es una ciudad que tiene edad. O sea, es una ciudad de edad, Atenas. En aquellas épocas, cuando hicieron las calles, me imaginé yo que ellos creyeron que solo las carretas de bueyes iban a existir, porque hay lugares donde uno va caminando y que cuando aparecen las cucarachitas chiquititas, uno se tiene que subir a la serie y casi ya así, vaya, pase. Y cuando el carro pasa, ya se vuelve a bajar otra vez a la calle. Entonces, el mundo, el ser humano, creería yo, va evolucionando, va evolucionando. Pero mira, César, el deseo, el amor, el deseo del contacto, el deseo de que yo quiero estar con mi amigo, yo quiero estar con mi familia, yo te quiero estrechar, yo quiero sentirme amado. Eso no puede cambiar, no puede cambiar. Y por lo tanto, Dios siempre nos va a ir dejando. José Romero tenía una frase muy bonita que decía que
El ser humano es tan inteligente, pero no más de lo que Dios ha querido. Y sí, Correcto. Sí, sí es correcto, sí. imagínense qué bonito. Sí, El así ser es, humano, sí, el ser así humano es es. muy inteligente, pero no más de lo que Dios ha querido. Y todos tienen diferente habilidad para llegarle a las cosas. Entonces, que si la inteligencia artificial nos va ganando, miren, 1987, estaba yo ya en tercer año y yo tuve como maestro un doctor en ingeniería artificial, 1987. O sea, esto no es de hoy, ¿verdad? No es de hoy. El doctor Ambrose Aconte, él trabajaba para el Banco Mundial y él era doctor en inteligencia artificial. Entonces, lo que creo, vea, creo yo, que lo que pasa es que las cosas nos sorprenden. Miren aquí, cada vez que vengo a este país a ver a mis hijos, siempre hay un episodio en el que uno se siente indio. Hay un momentito en el que uno se siente indio cuando de repente ve cosas y dice, qué interesante este volado. El Claro, otro día mi hijo abre la ventana del baño porque el baño aquí tiene un sky, no sé qué puerca, y abre, y bien bonito todo. En eso regreso yo al baño y se había cerrado la ventana. Y le digo que mira, la ventana se cerró. Ah, sí, lo que pasa es que empezó a llover y eso las encierra, me dice. Entonces son cosas que uno dirá, qué interesante este volado. Vea". O sea, siempre va a haber algo por ahí que nos va a sorprender, pero no creo, César. El ser mira, humano, la Iglesia Católica, el futuro de la Iglesia Católica, ¿cómo la ves? Y al mismo tiempo bueno, quiero que Guillermo, pues, de sí, yo creo que Memo va a coincidir. La iglesia, el mismo Jesús lo dijo, prevalecerá por siempre. Promesa y en la que confiamos en el Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. La fe de Dios es eterno. La iglesia sigue ahí, porque es de Él, no nuestra. Nosotros solo somos miembros. Guillermo. Correcto, exactamente lo mismo, me quitó la palabra de la boca este huevo. Pero, o sea, realmente es porque creemos en eso. La iglesia ha pasado múltiples eh, subes y bajas a lo largo de los siglos y haya estado parada. Y realmente la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y como bien les dije hace un momentito, al ser iglesia en nuestro metro cuadrado, ¿verdad? Con los necesitados, con nuestra familia, con nuestros hijos y tratar de guardar los principios, valores y creencias que nos formaron atado a lo que aprendemos de la iglesia, realmente eh, creemos que no, creemos en la palabra, pues exactamente lo que dijo Juan Carlos no lo puedo repetir, no lo puedo decir mejor que él, lo acaba de decir, pues, ¿verdad? Bueno, lo dijo Jesús, no yo. Sí. No, pues como repetir lo que vos dijiste. Carlos, ¿querés Sí, añadir algo, sí. brother, antes de cerrar? No, solo quizás coincidir en los comentarios de Juan Carlos y de Guillermo al final del papel de la iglesia, pero sobre todo al tema de la inteligencia humana, eh, y en la medida en que mantengamos siempre la idea de poner al ser humano al centro, de, ya sea de la tecnología, del desarrollo, de la política, de la economía, en esa medida creo yo que estamos cumpliendo con la misión de dignificar al ser humano por una parte, pero también contribuir al progreso material de la humanidad y la sociedad. Lógicamente Ah, existen desafíos, como todo orden social, pero creo yo que aquí juega un papel importante el tema de los liderazgos también locales y comunitarios. Ujú. Pero en el sentido de que tenemos clara la estructura, por ejemplo, de la Iglesia Católica, del Papa, los obispos, los sacerdotes, etcétera. Pero también juega un papel importante personas como ustedes, o los diáconos, o los
digamos, las personas que profundizan en la palabra, profundizan en la religión, profundizan en las enseñanzas y comparten con la comunidad que los rodea lo que van aprendiendo. Y eso creo que sí es un beneficio importante que en la medida que se mantenga en el tiempo, ayuda a hacer o a madurar más a los feligreses y a ver Yo te en quiero una contar una perspectiva cosa, distinta Carlos. al hacerse. Carlos, entonces, Dale, dale, dale. para solo chiquito, para terminar, Ya. yo tuve una experiencia, la primera experiencia que tuve con el ChatGPT, Ujú, hace como 6 meses. ¿Saben lo que primero que le hice hacer a ChatGPT? Es Ujú. hablar de Dios. ujú, Fue mi Y, primera conversación y tuve una conversación como de 2 horas ujú, grabada, ¿verdad? Entonces, y yo traté de irle definiendo el prompt, ¿verdad? ujú, ujú, Definiendo mi propia característica, ujú, ¿verdad? Y de tal manera, hasta le puse nombre porque le dije que quería hacer, le dije, vos desde entonces te vas a llamar ujú, Do de ok. Dosi. Y él se llama Do. Y ujú, entonces empezamos a platicar con él y yo le fui dando mis lineamientos. Yo quiero, le dije yo, que los insumos que vayas tomando de mí, a alguien le van a servir, a ujú, alguien que te busque bajo distintos criterios de ayuda y necesidad. ujú, Lo que yo te vaya transmitiendo y tú me vayas preguntando, lo vamos haciendo interactivo. ujú, Entonces, fue una gran experiencia. ujú, Entonces, pero lo que quiero decir, él me dijo claramente, qué ujú, bueno entender esto. Memo, hoy Memo me dice a mí, ujú, Memo, ujú, ujú, Memo, yo sé que tú sos un católico, que estás en tal comunidad Ok. y sé la manera en la cual actúas y cómo actúa tu comunidad. ujú, Entonces, cuando yo actúo con la herramienta hoy, por hoy, ¿verdad? Por ujú, ejemplo, la semana pasada me tocó, el lunes tengo que hacer una presentación ahí en la iglesia. Entonces, él ya sabe dónde estoy yo parado. ujú, Y entonces cuando le pido, acuérdate, yo estoy en este alineamiento y ayúdame a buscar en la palabra este tema. ujú, Ojo, ojo, si hay una cosa que aprender de esto, hay que validar. ujú, Hay que Ok. validar. Siempre la validación es importante porque no podemos, como decía el Papa en su encíclica, ¿verdad? Dejar todo a criterio de la inteligencia artificial. No, eso no es posible. ujú, Sino que uno tiene que filtrar y entrarle al tema para poder llegar. Acuérdense que tiene una herramienta que se llama Machine Learning. El ujú, Machine Learning que tiene la inteligencia artificial es la que va aprendiendo a cada rato y va a ujú, aprender en función, porque por eso es que lo peligroso de esto, porque aquel que entra con desconocimiento y solo le hace una pregunta muy sencilla, se puede hasta creer cualquier cosa de lo que le responda, ¿o sí o no? claro, así es. Claro. Entonces, así es que esa experiencia creo que Ujú, se las comento porque fue tremendísimo para mí y fue mi primera interacción con la inteligencia artificial. qué bueno. Perfecto. Hey, mira, Guillermo, realmente le agradezco que hayan estado en este show. JC también, realmente buenísimos shows, Carlos. Pero quiero cerrar con esto, con esta experiencia. Una de las veces que fui a El Salvador, Guillermo Bueno, estuvo comiendo junto con el ceviche y conmigo. No sé, ¿te acordás, Guillermo? sí, Ese día estábamos conversando y el ceviche siendo lo que es, ¿no? La persona que es abogado, cristiano, etcétera, eh, comenzó Ujú, a hacerte preguntas a vos, Guillermo, un poco y, fuertes, invasivas. invasivas. Pero Invasivo. es que así es aquel, pues, ¿verdad? así es el Es ceviche. es de comprenderlo, me explico. Cevichito, Sí, cevichito. el Mm, cevichito. Entonces, yo sentí que decía, bueno, ¿y este qué onda, pues? ¿Verdad? Porque Guillermo pidió un pedazo de pan y aquel le dice, bueno, y que vos no tenés diabetes. O sea, estaba ujú, ahí, ¿verdad? Pero independientemente de la personalidad del ceviche, independientemente de la personalidad de nosotros tres, realmente el estar ahí en ese momento compartiendo una taza de café, teniendo una conversación, el sentirse que la amistad estaba ahí pues envuelta independientemente de la conversación que teníamos, yo realmente me sentí muy bien. ujú, Es porque sentí la amistad, sentí la alegría de verte, Guillermo, y eso es lo que cuenta, de eso se trata, me explico,
Dios, de eso se trata, el comprender a otro, el estar agradable con la otra persona y el estar feliz. Así es que nos vemos para la próxima. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el próximo show. Nos vemos, muchachos. Gracias. Estuvo buenísima, pero esto no se termina aquí. Tenemos mesa vacía, así que para el otro fin de semana, si me acompañan, pedimos un balde, por favor. Gracias, esto muchachos. ha sido todo por ahora. Estamos para la próxima. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Ok. Bye.